Pues gracias, Ernesto Sams Maleno, por tu prontitud a esta conversación para los lectores de la revista LAR. Muchísimas gracias por la invitación. Mm. Eh, Ir más allá de las fronteras que conocemos de siempre, para crear juntos un mundo nuevo. Esta es la idea, ¿no? Este es el objetivo. Ser capaces, por tanto, de sufrir y de soñar. En esto tú, Ernesto, por lo que yo hasta ahora sé de ti, no cesas de actuar, de proyectar, de asumir tu propia responsabilidad. Entonces yo te voy a hacer algunas preguntas para que nos ayudes a aprender de ti, nos ayudes a conocerte también mejor, a conocer tu trabajo y a crecer, por tanto, contigo. ¿Puedo empezar? Sí, por supuesto. Gracias, Victoria. Ernesto, en tu familia te has ido formando en lo que hoy eres. ¿Nos cuentas algo de esta familia que te ha hecho de escuela? Bueno, supongo que todos venimos de una cuna concreta y las familias nos van moldeando o nos dan una oportunidad de parecernos a ellas o a veces incluso de ser diferentes, ¿no? En mi caso, por supuesto, mi familia y concretamente mi madre, Elena Maleno, pues me han marcado. Y he seguido un camino por decisión propia también que va muy ligado a esos valores que yo creo que están muy presentes en lo que mi familia, sobre todo compuesta por mujeres defensoras de derechos humanos, pues tiene, ¿no? Ha tenido toda la vida. Por tanto, vengo de una casa que no es solamente una casa de lazos de sangre, para mí también este concepto es importante. Mi familia no solamente es con quien comparto ADN, sino es con quien comparto valores. Y esto me une a diferentes personas, a diferentes tías y tíos, gente muy querida que me ha cuidado y me ha enseñado y me ha inculcado, pues bueno, pues por pertenecer a un mismo entorno geográfico, por pertenecer todas y todos a la frontera, a la realidad tangerina, a la frontera hispano-marroquí y a esta lucha por los derechos humanos de la que hablo, ¿no? Entonces, como resumen, yo he crecido en esa casa, en una casa con las puertas muy abiertas, donde se han hablado muchos idiomas al mismo tiempo, donde han aterrizado personas especialmente vulnerables, y lo que me ha permitido tener una ventana directa al mundo y a la realidad, que muchas veces se nos presenta edulcorada. Y bueno, pues esto ha sido gracias a una educación, como digo, maternal, muy libre, muy abierta y una familia que ha estado en mi casa y fuera de ella, ¿no? Porque yo he sido un niño antaño, pues que ha crecido en diversidad de espacios, barrios de migrantes, bosques donde estas personas en movimiento se asientan, manifestaciones, países africanos, europeos. Entonces, bueno, pues esta es mi realidad familiar y desde aquí es inevitablemente desde donde parto y yo luego pues elaborando también mi propio camino y mi propio toque de lo que considero que es la frontera. Ya nos has introducido ampliamente en este que será el tema de nuestra conversación. Empezamos por la ciudad. ¿Consideras a Tánger tu ciudad y casi tu escuela de frontera? ¿Es así? Dinos algo sobre las luces y las sombras de esta escuela, de esta ciudad que has aprendido viviendo en un lugar de frontera. Tanjeur hacia Ali, siempre suelo decir cuando me preguntan de dónde soy y habla árabe mi interlocutor, ¿no? Tangerino, tangerino y con orgullo, con la cabeza alta, ¿no? Por supuesto, sí, Tánger es mi lugar, es mi escuela en el mundo. En los últimos años lo he podido constatar
aún más, solo me puedo explicar desde la tangerinidad, porque ser tangerino es tener una identidad muy peculiar, muy particular, pero cifrada también en una universalidad, ¿no? En un pequeño territorio como es Tánger, una ciudad al norte de Marruecos, unión del Mediterráneo y del Atlántico, de África y de Europa. En esta pequeña porción de tierra, pues la historia nos demuestra que en muchísimas identidades, culturas, nacionalidades, religiones, etnias, se han dado lugar, se han encontrado para de alguna manera arroparse bajo la misma bandera, ¿no? La bandera de Tánger, de lo tangerino, ¿no? Y por supuesto, Tánger como ciudad frontera viene a estar atravesada por el desencuentro y el encuentro, por la vida y la muerte, de una manera muy cruda, muy nítida, lo que nos enseña mucho a quienes hemos tenido el gusto, el privilegio de poder crecer en sus calles, ¿no? Tánger, como digo, pues es un lugar maravilloso. Si simplemente nos hundimos en su historia y vemos pues ese Tánger internacional que fue una época dorada donde entre las dos guerras mundiales diferentes potencias, desde la Alemania nazi a los Estados Unidos de América, gobernaban a la vez la misma ciudad, ¿no? Y por tanto era una ciudad de paz, pero a la vez de espías, de grandes capitales, pero a la vez de comunidades diversas pero unidas, ¿no? Y Tánger tiene esa historia bellísima que ha ido evolucionando con el tiempo, después con su marroquinidad, y a la vez, en la actualidad y en los últimos años, cuando la frontera entre Europa y África se hace más profunda también, porque el espacio Schengen se consolida por un lado y el sur global, lo africano, se relega pues eso, a otra esquina del mundo, como si estuviéramos muy separados, aunque solo nos separasen 14 kilómetros entre España y Marruecos, el estrecho de Gibraltar. Pues en esta ciudad, en Tánger, también se han dejado notar la muerte, las políticas de externalización de fronteras y todas esas acciones gubernamentales y empresariales que permiten que mueran personas incesantemente sin ningún tipo de consecuencia y, lo que es peor, sin derecho al duelo de sus familias, a la paz de esos niños, esas mujeres y esos hombres que por el hecho de estar migrando acaban ahogándose en una patera. 10.457 personas en el último año según Caminando Fronteras. Entonces, bueno, este es el espacio, ¿no? Donde puedes ver la mayor de las bellezas y a la vez, pues una realidad muy cruda y muy dolorosa, donde siempre la vida acaba por emerger, ¿no? Eso es Tánger para mí. A veces en tus escritos, en tus entrevistas, hablas de exilio. ¿Qué se aprende de una experiencia límite como esa? Se aprende a madurar, básicamente. Para mí, estos años de exilio, lejos de esta tierra que tanto reivindico y desde la que solo me puedo entender, han sido unos años de madurez. Es decir, el exilio primero es un duelo, es una despedida, una muerte y una muerte de todo, porque en un territorio se encuentra todo lo que te representa, lo que uno es, ¿no? Tu familia, tus seres queridos, tus recuerdos, tus primeras experiencias. Entonces, el exilio es una muerte en vida, en un primer lugar, una definitiva despedida, y después es un salto a la incertidumbre, ¿no? Al hecho de decir, ahora dónde me arraigo, dónde puedo ser plenamente como siempre he sido, pero estando fuera de mi ecosistema, del aire que siempre he respirado y de todas esas cosas
en definitiva me representan, me dan certezas en la vida, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos precisamos de esas certezas en nuestra pobreza existencial y bueno, pues nuestro entorno, nuestro hogar, la casa bajo la que dormimos, o la gente a la que queremos, o las cosas más simples y cotidianas que normalmente quizá no valoramos, pero cuando nos faltan las echamos, las ponemos en valor, pues todo eso es lo que se pierde cuando uno está en el exilio, ¿no? De alguna manera, la vida me llevó a mí y a mi familia a experimentar algo parecido a lo que esas mismas personas migrantes a las que siempre hemos estado apoyando, ¿no? Que están obligadas a huir de sus hogares, a poner a sus hijos en una patera y arriesgar su vida para poder vivir con dignidad, pues de alguna manera toda esa experiencia y esa defensa de los derechos humanos que desde nuestra familia pues hemos realizado, la vida nos venía ahora a poner a nosotros en esa situación, seguramente con otro tipo de privilegios, de garantías, pero experimentando lo que es estar expulsados, obligados a irnos de nuestra tierra de la noche a la mañana de una manera muy injusta, ¿no? Precisamente por defender la justicia y los valores que consideramos justos en esta vida, ¿no? Entonces, el exilio, en resumen, es una experiencia brutal, un revulsivo, un rito de paso, al menos así yo lo he podido experimentar durante mi juventud y algo que agradezco porque, bueno, sales de tu zona de confort, aprendes, conoces, de alguna manera es un viaje a Ítaca, me lo recordaba el otro día una querida amiga, y tarde o temprano también se vuelve al hogar, hay motivo para la esperanza, ese también es el nuevo sentido que se le da a la vida durante un exilio, ¿no? La posibilidad de volver tarde o temprano es el motor que te mueve durante todo este tiempo. Ujú. Muchas gracias por este baño que nos has hecho en tu experiencia y en la de tu familia, que es como dices, os acerca, nos acercamos a ella y nos acercáis a la de muchos y muchos que en este momento están viviéndola, digamos, en toda la crueldad de la cuestión. Te pregunto, Ernesto, ¿qué identidad elaboran las personas, en particular los adolescentes y los jóvenes de segunda o tercera generación migrante, ya que les habéis acompañado, les has acompañado, sigues acompañándoles? ¿Hay heridas que cuesta que cicatricen? Por supuesto, este ha sido una de las líneas que más me interesa vivir, trabajar, porque es algo muy parecido al propio recorrido que yo he tenido, y al fin y al cabo es mi entorno genuino, ¿no? Gente de mi edad, de un lado y otro de la frontera, que, bueno, tienen en su corazón diferentes identidades, diferentes categorías, como decíamos, nacionales, religiosas, culturales, lingüísticas, y bueno, que a veces se convierten como en se ponen como en una coctelera donde todo se revuelve y donde hace falta hacer una elaboración, hace falta construir una identidad sólida en esa diversidad. Este proceso es complicado, es difícil, porque, como he dicho en otras entrevistas, la dinámica humana de las sociedades nos obliga a elegir trinchera. Y durante mucho tiempo, en muchísimos lugares como en España, donde se expulsó al morisco, donde se expulsó al judío, al diferente, al otro, las sociedades han construido un sentido como monolítico de sí mismas, ¿no? Donde no hay espacio para la diversidad. Entonces, cuando llegamos a este presente actual, globalizado, donde las personas se mueven inevitablemente porque no se puede poner puertas al campo, el movimiento es humano y es inevitable y siempre lo será. Cuando esto pasa,
la gente nace en otros territorios, pero con orígenes de diferentes lugares, y se dan pues todas estas riquezas personales que uno no sabe muy bien cómo representar, cómo simbolizar, cómo darle forma y sobre todo con quién hacerlo, ¿no? Cómo construir una comunidad donde compartir las mismas expresiones humorísticas, espirituales, ¿no? Siempre en esa diversidad, sin tener que elegir un lado u otro, sin tener sobre todo que amputar un lado de la identidad. Entonces es aquí cuando estos hijos de inmigrantes, a un lado y otro de la frontera, buscan su lugar y se reconocen, como dices, en ciertas heridas, ciertos dolores que no terminan por sanar. Me voy a un caso muy concreto y es el de la población musulmana en España, ¿no? En España ha habido una construcción de la identidad nacional en repulsa del moro, ¿no? De una serie de valores que se ensalzan en contra de ese moro del sur al que reconquistamos, al que expulsamos, que nunca fue nosotros, porque al Andalus y 800 años de España islámica, eso nunca se dio. Y entonces eso genera que en los musulmanes y las musulmanas de hoy día, muchos de ellos españoles y españolas ya de varias generaciones, pues haya una complicación sobre cómo llamarme Fátima o Imán y ser de Albacete, ¿no? Llevar pañuelo y no parecer ser española. Esto es un conflicto, es un desencuentro constante entre el asimilacionismo, el españolizar el nombre o los hábitos, o rechazarlo todo y ser beligerante con la sociedad a la que en definitiva pertenezco. Entonces, bueno, es una realidad en la que uno va de polo en polo, luchando dentro de sí mismo y hacia afuera, y es un proceso el que yo pretendo acompañar en los diferentes movimientos culturales, sociales a los que acompaño y bueno, es una de las líneas que más me interesa. No es algo fácil, pero si se llega a esa síntesis es algo verdaderamente enriquecedor para el mundo. Sí, enriquecedor y diría esperanzador también. Ernesto, desde las trincheras, cuando hay que elegir con quién estar, ¿cómo salir de la crispación? ¿Qué experiencias puedes compartir en este sentido? ¿Cuál es tu experiencia en organizaciones transfronterizas? En mi experiencia con la trinchera, la única frontera que de momento no he podido sortear, quizá porque es sano tenerla como una especie de cordón de seguridad donde separamos lo que es bueno de lo que es evidentemente malo y nocivo para la humanidad y para la existencia, es la frontera que separa entre la vida y la muerte, entre aquellos que defienden los derechos humanos y aquellos que se encargan de destrozarlos, de aniquilar poblaciones y de hacerlo sin ningún tipo de miramiento, de consideración moral o religiosa, ni de consecuencia en este mundo terrenal. Esa es la única trinchera que no he podido todavía sortear, ¿no? La de aquellos que permiten que mueran miles de personas todos los años en nuestras fronteras, los que permiten que en Palestina a día de hoy se esté produciendo un terrible genocidio. La única gran separación que genera un evidente dolor, ¿no? En este sentido, claro que todo lo demás, es decir, toda la diversidad que esté construida sobre el amor, sobre la vida, sobre la esperanza del vivir, los aprendizajes comunes,
la diferencia que nos enriquece, todo eso evidentemente sí que son energías, fuerzas, categorías que podemos tratar de unir no de una manera homogeneizadora, pero sí en base a este principio islámico del tawhid, es decir, de la unicidad. Nos sabemos, al menos desde la cosmología islámica, que en este mundo terrenal existe esa multiplicidad, porque somos seres humanos diferentes o seres vivos, si incluimos también a la fauna y a la flora, pero a la vez, este es el ejercicio espiritual que hasta el fin de nuestros días, desde el Islam, estamos pues obligados a hacer. Tenemos que trabajar en ese darnos cuenta de que la unidad es la verdad absoluta, es la realidad última y primigenia de las cosas, que la división es solamente una ilusión, un juego, como digo, terrenal, que nos va a permitir quizá valorar más lo que nos une y entrar pues como en una actitud de comunidad y de comulgar con todo lo que nos rodea, ¿no? Con ese sol que se pone y esa luna que aparece en el cielo, con la lluvia que cae, con el árbol que crece, con los animales a los que cuidamos o los prójimos a los que queremos, ¿no? Entonces, para mí esa es un poco el ejercicio, ¿no? Desde esta cosmología islámica, todo lo que se fundamenta en la vida, en el amor, en la justicia, en la igualdad, en los grandes valores, está dentro de mi trinchera, ¿no? Y es lo que nos permite poco a poco ir caminando en esta vida. Una trinchera que, si me permites, puedo decir, es una trinchera común, no solamente al mundo musulmán y entre personas de religión musulmana, sino que tú has dicho con otras palabras algo que para nosotros es tan fundamental como este concepto que para nosotros es fuerza, este sentirnos y considerarnos unidos y múltiples, unidad y diversidad en nuestra experiencia humana, ¿no? Ernesto, la vida y tu compromiso te han hecho especialista de alguna manera en la transculturalidad. Una idea, un concepto, una práctica que a ti te gusta definir virtud. ¿Puedes contarnos? La transculturalidad, a veces se hace difícil la palabra. La transculturalidad o lo transfronterizo es, yo creo, ese concepto un poco teórico que me ayuda a mí a explicar esa realidad a la que pertenezco. Todo esto que venimos hablando, de alguna manera, tiene que ser también trabajado desde el intelecto para poder explicarlo, para poder comunicarlo a aquellas personas que quizá no están tan atravesadas por la diversidad, por sus diferentes biografías, o aquellas personas que sí lo están y necesitan también hacer un ejercicio mental, racional, de trabajo, ¿no? De disección de los pensamientos, de todo eso que les ocurre hacia adentro y que puede ser explicado, puede ser conceptualizado. Y por tanto, lo transcultural es una bandera un poco parecido a la bandera tangerina, ¿no? Que nos arropa a todas y a todos en esa diversidad, ¿no? Por eso me gusta especialmente trabajar con los jóvenes transfronterizos, porque para ellos es importante poder encontrar una comunidad en todas estas personas diversas, ¿no? Y me voy a un caso muy concreto, ¿no? Todos los años procuramos organizar un encuentro digamos, interreligioso y de juventud, ¿no? Mezclando pues
dos líneas que no suelen ser tan comunes. Por un lado, pues el debate o el encuentro interreligioso entre personas que practican diferentes religiones, ¿no? Salir un poco de nuestros propios templos e ir hacia los de los demás. Y luego, además, desde la perspectiva joven, ¿no? Cuando vemos que a veces, bueno, los credos están un poco faltos, ¿no? De juventud activa y de movimiento joven, ¿no? Entonces hacemos esto, que es un poco rompedor a nuestro parecer, y nos juntamos decenas de jóvenes en algún emplazamiento rural para, pues eso, bajo esta paraguas de la transculturalidad, darnos cuenta de que somos muy parecidos, de que a la vez podemos aprender de las diferencias del otro y que podemos construir la paz. Y no solamente eso, sino que lo necesitamos. Yo mismo, en estos años de exilio, me he dado cuenta de que he ido moviéndome inevitablemente allá donde había transculturalidad. Los espacios puros, únicos, monolíticos, no me permitían a mí ser del todo. Y me acababa juntando inevitablemente en esas pequeñas esquinas, en esos lugares recónditos donde la transculturalidad estaba muy presente. Muy interesante. Ernesto, hoy, después de muchos años de trabajo directo, como nos has contado y como hemos podido intuir de lo que nos has dicho, tú has ampliado en ti la idea de frontera, desde la dimensión geográfica a la generacional, a la cultural, a la espiritual, a la lingüística y quién sabe cuántas más cosas. Desde tu día a día, ¿cómo lo vives? Pues esa es mi aportación al concepto de frontera, ¿no? Me preguntabas al inicio por mi familia, por mi madre, por toda esa frontera que yo inicialmente mamé, eh, pero yo luego decidí, ¿no? Seguir vinculado a la frontera, hablar los idiomas que hablo, practicar las espiritualidades que practico y, como te decía en la anterior pregunta, mezclarme con la gente con la que decido mezclarme, ¿no? Desde esa diversidad. Entonces, he ido añadiéndole capas a la frontera, una frontera que en un inicio se me presentaba solo como una frontera de muerte, porque eso es lo que hemos evidenciado, ¿no? Acompañando, por ejemplo, en países del África subsahariana, a familias que han perdido a sus seres queridos y a las que los estados no le dan ningún tipo de respuesta por el hecho de ser negros, de ser africanos, de ser magrebíes, de ser migrantes, de ser musulmanes. Entonces, en un primer momento y sobre todo en unas edades muy tempranas, que eso fue lo que yo vi, la frontera se me presentaba solamente como eso, como una concertina, como un lugar de separación, de injusticia. Pero luego me di cuenta de que mi identidad iba ligada también a la frontera y de que ahí también había amor y sobre todo la posibilidad de tender puentes, porque eso es mi día a día, ¿no? Entre España y Marruecos, entre lo cristiano y lo musulmán, entre el norte y el sur. Entonces, poco a poco me di cuenta, pues como bien dices, de que la frontera tiene esa dimensión cultural, espiritual, de interioridad, y que no me puedo explicar de otra manera si no es bien ligado y bien cerca de la frontera, ¿no? Geográficamente, incluso para vivir, no he podido separarme de ella, ¿no? Y esto lo he vivido ¿cómo? Pues de una manera muy directa. Por ejemplo, cuando en estos años de exilio acabo en el sur de España acompañando a diferentes niños y niñas, trabajando para organizaciones sociales, niños y niñas migrantes que llegan solos, a los que mal llaman menas, pero que no dejan de ser eso, una infancia desamparada. Yo me dedicaba a pasear por las calles y a ver dónde estaban, a ver qué necesitaban, a conectar con ellos desde la lengua, desde el intercambio cultural. Pues ahí me daba cuenta de que la frontera nos unía,
¿no? Y de que, por ejemplo, a ese niño de Castillejo la frontera lo había expulsado por la pobreza, por la violencia. Y a mí también, por diferentes razones, también me encontraba lejos de mi casa. Y en esa expulsión, en ese exilio, en ese movimiento que sorteaba la frontera, ese niño y yo nos encontrábamos para apoyarnos. Aparentemente era yo más mayor, trabajador de una organización social que se acercaba a él a brindarle ayuda, ¿no? Pues abrigo, comida, atención psicológica, espiritual en algunos casos. Pero yo también recibía de ese niño o niña aparentemente vulnerable una cantidad de aprendizajes tremenda, ¿no? Y yo también a veces me reconocía como un niño dolido, ¿no? Que echaba de menos su casa y que tenía enfrente a una persona muy digna, muy fuerte y que pese a todo lo que estaba viviendo, pese a su madre llorando al otro lado del teléfono porque se había ido del país sin su consentimiento, ahí estaba, fuerte, alegre, con esperanza, hablando de Dios, hablando del futuro, de España, de lo que quería ser, de lo que quería conquistar, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto que la frontera tiene muchísimas dimensiones y ahí estamos sus habitantes, ¿no? Moviéndonos y compartiendo entre nosotros. Nos estamos acercando a la conclusión de esta conversación tan bonita, tan enriquecedora, que me gustaría no terminase. Y así me atrevo a preguntarte una cosa un poco osada. ¿Quién querría llegar a ser Ernesto Sams Maleno? ¿Cuál es tu sueño, Ernesto? Mi sueño hasta ahora era volver a mi casa y lo he conseguido. Próximamente estaré viviendo en Marruecos de nuevo, en Rabat, trabajando para la Embajada de España y concretamente en la Consejería de Cultura. Hablamos de transculturalidad, con lo cual espero que toda esta conversación, ¿no? Todos Mm. estos conceptos, ideas, puedan trasladarse en, pues, esta acción diplomática, gubernamental que hace España en su país amigo y vecino y poder aportar, ¿no? Desde esa segunda generación que yo ya soy de hispano-marroquí, pues bueno, a una actividad cultural que tiene que ser siempre de encuentro, ¿no? Entre los que son, las que son mis dos patrias, España y Marruecos. Eso a corto plazo, ¿no? Es verdad que también estoy estudiando y me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, porque el mundo creo que se nos acaba si no somos capaces de mirar también a la dimensión material, más allá de estas ideas, ¿no? Y de lo abstracto, lo intelectual, hay algo muy evidente. El mundo está siendo destruido, hay una emergencia climática abrumadora y todos los derechos penden de que podamos seguir respirando o bebiendo el agua que sale de nuestros ríos, ¿no? Entonces, esto para mí también es importante, un trabajo en la solución climática, en la ecología que pueda permitir que el resto de debates de derechos humanos sigan su curso, ¿no? Y también, por supuesto, me interesan muchas cosas que espero que se vayan cristalizando, ¿no? Pues como es la cuestión tecnológica, hablar y poder seguir profundizando en el uso de tecnologías libres y abiertas, soberanas, que nos permitan ser quienes somos en las redes sociales y en nuestra vida digital sin que se vean comprometidas nuestra intimidad, nuestros derechos ciudadanos, sin que la democracia encalle en estos espacios tecnológicos, ¿no? Una verdadera democracia digital y tecnológica. Y por supuesto, seguiremos también vinculados a la frontera, a la defensa de la vida, a que para los próximos años acaben la muerte en las fronteras, a que las familias puedan enterrar a sus seres queridos y hacer su duelo como Dios manda,
Y bueno, pues este es el mejunje, ¿no? Donde me veo realmente es en este trabajo con la juventud transcultural, con la juventud transfronteriza, por un mundo nuevo de unidad en la diversidad. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias. Esta conversación creo y espero que pueda contribuir a disolver lo que las fronteras dividen y anulan, y en lugar de odio y de sospecha, pues pueda crecer la acogida, el amor, el mutuo reconocimiento. Gracias, Ernesto. Gracias a ti, Victoria, por tu trabajo, por el tacto y gracias también a los lectores de la revista LAR. Muchísimas gracias.